Buenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Muy bien. Hicimos una encuesta en Patreon para que nuestros patrones puedan elegir quién querrían tener de invitado o que tengamos de invitado el día de hoy. Nuestros patrones. Nuestros patrones. Y ofrecimos si querían que haya alguien del ámbito musical, alguien del ámbito Tecnológico. alguien del ámbito científico o que no haya invitado directamente, que seamos solo nosotros dos. Sí. Esa fue la que salió peor parada en las encuestas, me parece. Y bueno, ganó el ámbito científico. Así fue. Y por eso vamos a tener hoy con nosotros a Santiago Vega, que es licenciado en matemática, es casi doctor en matemática. Y creo que si no fuera por la cuarentena ya sería doctor o algo así. Sí. Es docente en la UBA, en la Facultad de Exactas. Enseña matemática ahí. También es docente en la UDESA y es becario del CONICET. Y ahora vamos a preguntarle un poco qué demonios es lo que hace con los números. Que nos resuelva algunas cuentas. Le vamos a hacer definitivamente preguntas intimidatorias de mental math. ¿Cómo va? Buenas. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme. Mucho gusto. Gracias por darnos tu tiempo cuarentenal. Por favor. Gracias por la intro. Creo que es la primera vez que hablo con un matemático que no es profesor mío del colegio o del CBC. Somos una raza rara, no somos muy... andamos medio por las sombras en general, así que... Sí. Somos poquitos además, así que... ¿Sabes que Pedro y yo nos conocimos, si no me equivoco, en una clase de análisis matemático del CBC? Sí, es verdad. Nos conocimos ahí. Y yo le tenía gran admiración a los profesores de matemática, de análisis y de álgebra. Teníamos buenos profesores. Para mí eran muy buenos. Yo estaba fascinado. Ya me olvidé sus nombres, pero... Yo también. En general, toda la gente del CBC suele ser gente de la facultad, así que... Digo, hay un poco que no, como hay algunos infiltrados, diría yo, de otras facultades, pero en general es toda gente de Exactas, que en general como que sabe de lo que está hablando. Claro, definitivamente le apasiona porque está estudiando o estudió eso, ¿no? Sí, yo creo que eso igual es como un factor medio recurrente en todos los ámbitos científicos, como que un factor de pasión te tiene que medio que llevar, pues no suele ser muy grato, digamos, el camino científico en mi experiencia. Sí. Y creo que en general, como que suele ser bastante poco benévolo con el tiempo que uno le pone. Sí, como bastante sacrificado, no muy bien remunerado también. O sea, tampoco llegaría a llamarlo sacrificado, porque tiene sus ventajas, claramente. Los horarios suelen ser bastante flexibles y como que uno trabaja en algo que realmente le gusta en general. Bueno, es medio una huevo y la gallina, ¿no? Pero, por ejemplo, tenés la ventaja de poder viajar mucho. Claro. Tenés la posibilidad de trabajar en algo que poca gente sabe que existe siquiera. Sí. Perdón, ¿viajar por el trabajo o viajar porque tenés tiempo y eso te permite viajar? Las dos. Viajar por trabajo es bastante común. Para ir a conferencias, por ejemplo. Sí, ir a conferencias, congresos, ese tipo de cosas te da esa flexibilidad. Eso es por eso que son las dos cosas. No es solo el hecho de viajar por trabajo, sino que además tenés el tiempo, la manera de reacomodar tu tiempo para ir a hacer esos viajes. Claro. Que igual eso supongo que también depende de qué ramas. Porque, por ejemplo, en matemática, o sea, tenés la ventaja de que solo necesitas papel y lápiz, básicamente, para trabajar. Bueno, tal vez internet hoy por hoy es un poco más, pero solo para necesitarle leer, buscar información, ¿no? Y tu abaco portátil. Ya vamos a hablar de que cada vez se usan menos números, digamos, para trabajar. Digamos. Depende también del área en la que uno trabaje, pero... Están pasando de moda los números. Están pasando de moda los números. Pero también tenés esa flexibilidad de decir, bueno, no tengo que cumplir horario en un laboratorio, no tengo que cumplir horario en... Tal vez para dar clases y ese tipo de cosas sí, pero salvo por eso, como que te da la cosa de que, bueno, podés trabajar en cualquier lado. Digo, como que, Claro. bueno, tengo que sentar a pensar esto, te puedes sentar a pensarlo en un café, en tu casa, en el living, en la cama, lo puedes sentar a pensar en cualquier lado. Como que esa flexibilidad es... O sea, salvo en trabajos donde realmente necesitas, tal vez por el área en la que uno trabaja, necesitas más acceso a una computadora explícitamente porque necesitas programar más o algo así. Sí. Tal vez estás más limitado. Pero en muchas áreas realmente es papel y lápiz. Claro. A mí me gustaría ir un poco al principio, como ¿por qué se te ocurrió estudiar matemática? Para mí eso fue un viaje en el que tuve mucha suerte. O
sobre todo, porque, o sea, una de las cosas que te das más cuenta cuando empezás la carrera es que no tiene nada que ver con lo que uno piensa que es. O sea, uno piensa que es como un montón de numeritos y formulitas y cosas así. Claro, hacer ejercicios matemáticos. Claro. Es que es el único contacto que uno tuvo, ¿no?, durante el secundario. Exactamente, sí. Es el único contacto que uno tiene de eso, pero después es nada que ver. Es como completamente distinto. ¿Eras el mejor en el colegio de matemática, en el secundario, ponele, o muy bueno? O sea, ponele que era por arriba, un poco. Era un número de 7, 8, ponele. Y te resultaba fácil. Me resultaba fácil. O sea, era de 7, 8 porque soy vago. De hecho, yo me describiría como una persona bastante vaga en general. Pero eso tiene sus cosas buenas, que es. Justo ayer leí una frase que es: darle un trabajo difícil a una persona vaga hace que la persona vaga intente encontrar la manera más fácil de hacer el trabajo. Claro. Sí. Y yo me describiría con ese rótulo en muchos casos. Y en general lo que me pasaba era que, como me resultaba fácil, estudiaba poco. Y entonces es como que mi rendimiento era poco mejor que el promedio. Claro. ¿Fuiste a alguna olimpiada matemática Niandú? No, nunca fue una olimpiada de matemática. Ni andú. A ninguna. Yo pensé que eran solo los ñanduses. Hay otras, por las ñandú creo que son, no me acuerdo ahora, pero hay algunas que son, depende del nivel creo, Ajá. que se llaman distinto. Y la razón de que no fui es que en el secundario mi profesora de matemática me inscribió tipo sin avisarme. Ajá. Como que lo que pasaba era esto. Yo fui a un colegio técnico, entonces tipo básicamente todas las semanas tenía como 3 trabajos prácticos para entregar. Claro. Y justo la semana de inscripciones yo tenía como 2 o 3 trabajos prácticos que entregar para la semana siguiente. Entonces mi profesora de matemática me dijo: ¿por qué no te inscribís? Yo le dije, como soy una persona vaga, le dije no, porque tengo otras cosas que hacer. Me inscribió igual. Y como me dio bronca que me haya inscrito sin mi consentimiento, no fui a propósito. Entonces, y desde ese momento como que siempre me dio bronca, como por qué esta mina, y medio una rebeldía así adolescente, medio boba, pero entonces nunca fui, nunca me dio la curiosidad tampoco. Sí. ¿Terminó todo incómodo después el resto del año con esa profesora? No, simplemente fue como una cosa muy, muy infantil, ¿no? Pero tenía 13, 14 años, tampoco. Claro. Y ella estaba decepcionada en vos. Pero aparte, como realmente durante todo el secundario mi perspectiva era más de estudiar física. Yo tenía muchas ganas de estudiar física. Y de hecho también eso fue la razón por la cual me fui a un colegio técnico. Era que siempre me gusta saber cómo funcionan las cosas. De hecho tenía un libro que lo recomiendo que lo busquen en algún momento, que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? O How Do Things Work. Creo que lo tengo. Lo tenía. Que está todo hecho con mamuts. ¿Lo ubicás el libro? Sí, es muy bueno. Las ilustraciones son geniales. Ese libro. Sí, las ilustraciones es un libro increíble y yo de chiquito estaba fascinado con ese libro. Entonces fue un colegio técnico por eso y medio que fui subiendo niveles de abstracción a medida que fui creciendo en la carrera en el secundario. Entonces como que pasé de la técnica a pasar a física, y cuando estaba en los últimos años era como que estaba muy convencido de que quería estudiar física, pero como cursé una materia que tenía muchas cosas de matemática que no se entendía de dónde venían. Era como, me decían, era una receta donde, bueno, hacé esto porque los matemáticos te dicen que esto funciona. Y para mí esa respuesta no me satisfacía, entonces dije, hay que estudiar matemática para entender esto. Y entonces dije, ya voy a estudiar matemática. ¿Llegaste a entender eso? ¿Ya sabés de qué se trataba eso? Sé de qué se trata, ahora sé de qué se trata. Un poquito al menos. ¿Qué era? ¿Tenés un rótulo de...? Transformar de Laplace. Que tiene que ver con resolver ecuaciones diferenciales. Lo podés buscar en Wikipedia. Pero sí, ¿lo puedo buscar en voz? Sí. ¿Tiene una traducción a español tipo de qué? Tiene una traducción a español. O sea, en general las ecuaciones diferenciales... O sea, como uno tiene una ecuación de números, como que uno agarra... No sé, uno usa variable X por cuestiones históricas, pero uno despeja números para llegar al resultado, ¿no? Sí. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, en realidad lo que tienes es como una ecuación, pero donde lo que uno busca es una función, no es un número nada más. Uno busca una función que describe un comportamiento de algo, típicamente. Sí. Y suelen ser muy comunes, sobre todo en física, porque justamente se usan mucho para describir el comportamiento de cómo algo evoluciona, no sé, con respecto al tiempo o con respecto a cierto parámetro. Entonces, las ecuaciones diferenciales son algo similar a lo que podría ser una ecuación, digamos, con números, pero para funciones. Y en general son muy difíciles de resolver. Son súper difíciles de resolver.
Tal punto en el cual la gran mayoría de los casos uno no pueden realmente encontrar la respuesta, sino como que encuentra respuestas aproximadas a lo que uno realmente quiere. Claro. Pero porque esa respuesta es solo muy difícil de obtener o puede ser que no exista también. No, tiene que existir. A veces puede ser que no exista. O sea, en algunas situaciones medio esquina puede ser que no exista. En la gran mayoría de las situaciones existe. Tal vez existe en algún sentido que es como, bueno, no funciona siempre, pero para la mayoría de los casos que uno lo usa funciona. Como algo en esa índole. Y la transformada de Laplace justamente es algo que ayuda a transformar una ecuación que al principio es justamente como súper complicada en una ecuación que es un poquito más fácil de resolver. Bastante más fácil, de hecho. Pero requiere como un montón de tecnología matemática medio rara que transforma como unas cosas en otras cosas, medio extrañamente. Pues se llama transformada, porque transforma cosas. Sí. Y una vez que uno lo resuelve, lo resuelve todo medio transformado, y después es como que el proceso permite como volver para atrás. Entonces, uno tiene la ecuación diferencial, que es muy difícil, la transforma, la resuelve ahí, y después vuelve para el otro lado. Y ahora queda una cosa que es súper fácil de describir. No funciona el 100% de las veces este método, pero funciona muchas veces. Y funciona la suficiente cantidad de veces como para que sea súper útil. Claro. ¿Y es una aproximación? No, es la solución posta. Es la solución bueno, posta. Ahí no hay ninguna aproximación, nada. Es como 100% preciso. Pasa mucho esto, tengo miedo de estar tirando ramas y yendo por las ramas mucho, pero pasa mucho esto de que vos querés entender el 100% tipo del funcionamiento de algo, por ejemplo, de estas ecuaciones diferenciales, y es inevitable que todo no se puede entender como granularmente. O sea, sí y no. O sea, depende cómo interpretás la pregunta. Pasa muchas veces que uno quiere entender con súper precisión como un tema que es muy difícil y uno en el proceso se va dando cuenta que el problema es tan complicado que como atacarlo todo de una sola vez va a ser imposible. Como que tiene que partirlo en cachitos más chiquititos. Sí. Eso pasa todo el tiempo. Y también, en algunos casos súper particulares, pasa que el problema es tan difícil que como que puede ser que, depende de cómo uno lo interprete, puede ser que como no tenga respuesta directamente. En el sentido de no es que, yo esto se los digo mucho a mis alumnos porque justo estoy dando un curso de análisis y de derivadas integrales. Y a veces pasa que no es que a mí no me sale o a alguno no le sale, no, es tipo, hay gente que a veces se prueba que a nadie le sale, es imposible, es realmente probar que algo no se puede hacer, sí. que es realmente difícil, no aparece muchas veces eso, pero aparece. Pasan dos opciones en esas circunstancias donde, una opción es como quedarse ahí en el problema no se puede hacer y punto. Eso en general a los matemáticos no nos satisface demasiado. Y la manera suele ser, bueno, este problema no se puede resolver, ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que estábamos queriendo hacer que no se puede? Y tratar de como identificar el bloque que hace que esté molestando para que el problema se pueda resolver. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si como que agarramos el problema y en vez de resolver el problema que teníamos, resolvemos otro problema que es parecido, pero donde arreglamos el problema que había por el cual no se podía resolver? Y la pregunta ahora es, ¿ese nuevo problema se puede resolver? Y ahí, no sé, de nuevo la respuesta puede ser sí o no, qué sé yo. Y en la historia de la matemática hay muchos casos, esas situaciones donde tenés problemas que no se pueden resolver, pero cuando uno reformula el problema correctamente, entonces el nuevo problema sí se puede resolver. Es medio raro. En algunos casos se termina inventando nueva matemática, ¿no? Como me viene a la mente lo de los números imaginarios, por ejemplo. Ese ejemplo creo que es el más tangible tal vez. Claro. Y justamente vienen a resolver un problema que en el contexto de los números que uno conocía hasta ese momento no se podía, que es simplemente encontrar la raíz de -1. Claro, sí. Pensándolo así, o sea, solo pensándolo por el lado del nombre, esto ya es medio filosófico, pero todos los números son un poco imaginarios, ¿no? Sí, eso es un detalle que es que si le preguntás a 100 matemáticos distintos, tal vez consigas 100 respuestas distintas. Claro. Es la pregunta clásica de ¿la matemática se descubre o se inventa? Sí. Yo una vez escuché una respuesta a esa pregunta que hasta ahora es de las que más me satisface, que es que la matemática es una historia útil. Una historia útil. Es una historia útil. En el sentido que, o sea, como que se crea porque no aparece en medio de la nada, o sea, como claro. no hay un asidero muy real de poder decir que los números como son algo concreto, sí. Pero muestran su utilidad como repetidamente.
O sea, la física va mostrando cada vez más que usar matemática para describir el universo funciona. Digamos, permite hacer predicciones precisas, al menos. Sí. Y eso yo creo que es un buen parámetro a lo que la ciencia debería apuntar, digamos. Como que es difícil muchas veces ponerse a pensar en qué es el objetivo final de la ciencia, si debería responder todas las preguntas o no, pero un buen parámetro hace predicciones buenas, ¿no? Como dice, esto va a pasar y la gran mayoría de las veces eso pasa. Entonces, si uno hace algo que hace buenas predicciones, es un buen... Como que debería ser un indicador bueno de algo que está funcionando bien. Sí. ¿Qué tan a menudo dirías que ocurre que hay gente investigando cosas de matemática que por ahí los apasionan y todo, pero no tienen una verdadera utilidad descubierta en el mundo práctico? O sea, diría que es la gran mayoría de las veces dependiendo de qué significa el mundo práctico. Claro. O sea, tenés problemas que son... O sea, parece que no tienen ninguna utilidad porque están bajo muchas capas de abstracción. Como tenés muchos problemas que dicen, sí, tenés una variedad algebraica sobre el cuerpo de los p-ádicos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Y después tiene que ver con resolver ecuaciones que son polinomios. O sea, está relacionado. Lo que pasa es que la manera en que esas dos cosas se enlazan tienen muchas capas de abstracción en el medio. En algún momento parece como que es medio inútil hacer ese proceso de abstracción, pero la experiencia muestra al menos que crecer en abstracción muchas veces hace que los problemas sean más fáciles de resolver en vez de más difíciles. No siempre pasa eso, pero la gran mayoría de las veces, como a medida que uno abstrae más el problema, tiende a simplificar, como que se puede ver bien qué es lo que hace que el problema sea difícil. Porque en general si uno agarra un problema y lo puede resolver fácil, como que bueno, ya está, por resolver el problema no había mucho que decir. Si el problema no sale fácil es porque en general hay algo que está pasando en el fondo, que dos cosas se están como pegando y no sabes bien por qué. Y abstraer el problema hace que eso se vuelva más fácil de ver en vez de más difícil. Sí. Entonces a veces uno se cruza con matemáticos que parece que hablan de cosas que como no se entiende de qué están hablando directamente. Claro. A mí me pasa incluso, o sea, gente que está un poco más alejada de lo que yo sé, como pasa que hablan de cosas que como no entiendo ninguna de las palabras que acabas de decir. Leer títulos y no saber ninguna de las palabras que el título dice. Claro. Pero en definitiva, como la experiencia muestra que esa gente está trabajando en problemas que tal vez son muy abstractos, que tal vez están relacionados a problemas que son bastante más concretos, pero de manera muy indirecta. Y también pasa muchas veces que ese proceso de decantar como cosas súper abstractas a cosas mucho más concretas tarda mucho tiempo también, pero muchas veces funciona. Lo que desgraciadamente uno se tiene que preguntar, o sea, cómo tratar de guiar para que funcione mejor o no. Eso es una pregunta ya mucho más delicada que tal vez haya que empezar a hacerlo alguien que estudie filosofía de la ciencia o algo así. A mí me mantiene despierto de noche esa pregunta a veces. En cómo saber cómo dirigir el proceso científico a esto va a servir o esto no. Claro. Eso ya bastante más delicado. Claro, sí, supongo que algo parecido debe ocurrir también con física, ¿no? Cuando ya están hablando de partículas cuánticas y cosas súper minúsculas que casi no tienen ningún reflejo en la realidad, no sé cómo llamarlo, en la vida práctica, sí. Sí, ¿no? En la realidad tangible al menos. Claro, sí. Personal, digamos. O sea, uno en definitiva está de acuerdo en que está parado sobre hombros de gigantes, en el sentido de que el progreso que hacemos hoy funciona porque hubo un montón de gente antes que hizo un montón de laburo. Sí. Y entonces, medio lo que terminas usando es, usaste a gente medio de compás para muchas cosas, en el sentido de, bueno, este chabón que hizo todas estas cosas importantes, le pareció que seguir para este lado también era importante. Claro. Entonces, bueno, sigamos medio en la misma línea que venía este tipo. Que podés pensarlo también como que es medio una falacia de cita de autoridad, ¿no? Como, bueno, este tipo era importante y hago lo que dijo este tipo. Pero así como alguien que está recién, como pseudo iniciado en el sistema científico, te pasa constantemente que estás parado medio en un mar donde no sabes mucho a dónde ir. Y sí. La guía suele ser como que alguien te dice, che, anda para acá porque parece que va a haber algo interesante. Y bueno, te apuntás a tirar para ese lado. Acabamos de volver de una pequeña pausa. Técnica. Pit stop. Y descubrimos que tenía mal seteado mi audio, así que probablemente la primera parte de este podcast probablemente no suene lo mejor, sobre todo de mi lado. Te puedo recomendar un episodio de un podcast que te da unos tips para mejorar esos problemas. ¿Sí? Estaría bueno, estaría bueno. Después te mando. Bueno, estábamos ahí, el tema era
si se sabe de antemano la utilidad que puede tener un tipo de investigación matemática, algo así. Sí, algo en esa línea. Creo que la mejor respuesta que puedo dar es que como que hay dos partes. Hay una parte que es problemas que parecen muy complicados, se resuelven mejor si uno los abstrae, y eso a veces hace que se pierda un poco como la idea de lo que está pasando, pero la gente que sabe del tema sabe qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y por otro lado, la respuesta a veces es medio que no. Es difícil saber si lo que uno está haciendo va a tener realmente aplicabilidad a corto plazo, pero uno se guía un poco en línea de ampliar problemas que resolvieron gente anterior que resultaron sin mostrar tener aplicabilidad. Uh-huh. Entonces, como usar gente que vino antes con medio de compás, que resolvieron cosas que fueron importantes, entonces medio que uno sigue en esas direcciones. Cuando hablas de esa abstracción, ¿qué sería eso? ¿Como teoremas sobre teoremas arriba de otros teoremas? La mejor manera en la que lo puedo explicar tal vez es... Hay una materia en la facultad que se llama Álgebra 2. Uh-huh. Y cualquier persona que haya cursado esa materia o ese tipo de materias, como que van a empezar cursando esa materia y parece que no tiene nada que ver con nada. Tipo, el profesor empieza hablando de la materia y no se entiende absolutamente nada de lo que está diciendo ni hacia dónde va. Y uno, a medida que se va avanzando, Uh-huh. se da cuenta de que en realidad habla de cosas que uno hace todo el tiempo en matemática, que son tipo, o hablar de cosas desde números, o hablar de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con simetrías o con maneras de intercambiar cosas. Uh-huh. Y lo único que hace la materia es encontrar un lenguaje nuevo para hablar de esas cosas y entonces escribir propiedades que tal vez en esos contextos como, no sé, por ejemplo, si uno dibuja un cuadrado, agarra una hoja y dibuja un cuadrado y uno puede reflejar de forma tal de que los vértices de arriba vayan a parar a los vértices de abajo y entonces los vértices de abajo vayan a los vértices de arriba, ¿no? Sí. Y si uno hace eso de nuevo, los vértices vuelven todos a su posición original. Uh-huh. Esa propiedad se puede condensar como más abstractamente y se da cuenta que esa propiedad en realidad aparece en un montón de otros lugares. No es algo inherente a la simetría de un cuadrado nada más. Un ejemplo súper concreto es uno tiene un problema con muchas ecuaciones y muchas incógnitas, como puede ser lo que, por ejemplo, hace Google para hacer el page rank de todas las páginas. Claro. Y si uno encuentra simetrías o reflexiones sobre ese conjunto de datos, encontrar las soluciones a eso suele ser mucho más fácil porque requerís menos pasos para encontrar la solución. La moraleja que uno saca medio en limpio es, si uno puede encontrar como maneras en las que las ecuaciones que dominan el comportamiento tienen alguna regularidad, eso hace que en general sea más fácil encontrar la solución, porque como que aparecen cosas que uno puede tachar, esencialmente. Uh-huh. ¿No pasa que de repente conclusiones que pueda llegar a través de un camino por matemática, por ahí pueda llegar a través de otro camino también y quizá, digamos, haya dos grupos investigando algo que en definitiva es lo mismo, pero como que nadie se da cuenta por un rato? Como que dos grupos estudiaban de dos caras de la misma moneda. Y claro, uno de los dos se dio cuenta que eran la misma moneda, algo así. Claro, que tarden en darse cuenta tal vez. Conozco un ejemplo medio similar a eso sobre un tema de, ¿cómo es esto? Analytic Number Theory, o sea, teoría analítica de números, ahí está. Sí. Medio con cosas que tienen que ver con, medio lo que hablaba recién, con teoría geométrica de grupos, que son como áreas que a priori parece que no tienen nada que ver. Sí. Como parece que estoy diciendo palabras nada más, pero uno que está un poco más en el tema dice como esto no tiene nada mucho que ver con esto. Y la historia sé que, o sea, era una pareja de matemáticos y la mujer creo que trabaja en teoría analítica de números y el chabón trabajaba en teoría geométrica. Sí. Y en un trabajo que estaba haciendo la mujer, o sea, apareció una asociación de números y se dio cuenta que esos números eran exactamente los mismos que aparecían en cierta representación de un grupo importante. Ajá. Estaban relacionados a un grupo que está investigando y dijo, che, estos eran exactamente los mismos menos uno. Era el número que tenía que aparecer menos uno. Y sí. Así eran una secuencia de 4 o 5 números, todos exactamente con esa propiedad. Y dijo, esto es demasiado particular como para que sea casualidad. Claro. Es como que ver 5 números seguidos que tengan exactamente esta propiedad súper rara. Y bueno, el evento es conocido como The Monstrous Moonshine. Monstrous porque tiene que ver con el grupo monstruo. Tiene muchos elementos, por eso se llama grupo monstruo. Y bueno, después de un montón de trabajo, como que sí, resultó que estas dos cosas estaban relacionadas de alguna manera. Pero encontraron esa relación por ser pareja, digamos. Por eso se llama como The Monstrous Moonshine, porque es como como que a nadie se le hubiese ocurrido buscar que había una relación. Uh-huh.
hasta que este tipo se dio cuenta de que, che, esto es exactamente lo mismo que esto. Claro. O sea, lo que ese ejemplo también muestra, para mí también, es que eso puede estar pasando tipo en muchas áreas de la matemática y que uno no se da cuenta. Claro. Si uno estudia algún área con un mínimo detalle, se da cuenta que aparece consistentemente ejemplos de ese estilo donde, esto que no tenía nada que ver y esto que no tenía nada que ver, resulta que son lo medio lo mismo. ¿Se podría usar Machine Learning para que analice distintos tipo conjuntos de lógica matemática y trate de encontrar cruces? Existe eso. El tema siempre es difícil porque hoy por hoy uno agarra un paper de matemática y no es súper 100% formal. No es tipo una cadena de implicaciones de 5 hojas. No es tipo, hay diálogo, es como dice, fíjate, date cuenta de esto, otro. Entonces, como que una computadora es difícil que pueda seguir todo ese procedimiento, como es muy coloquial en muchos casos. Claro. No le puedes alimentar el dataset. Tal vez con entrenar suficiente cantidad de datos, tal vez lo logra. Pero no sé. Hay gente que lo está tratando de hacer como desde el otro extremo, de hacer la infinita cadena de implicaciones, o no infinita, pero... Sí. Claro. Cada tanto van llegando... De hecho, hace poco encontré una página, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero eran algo así como una lista completamente arbitraria que decía los mejores 100 teoremas, pero estaban todos chequeados con una computadora. Toda la lista de implicaciones que necesitas para probar esos teoremas. Sí. Y algunos son tipo 200, 300 hojas de implicaciones. Pero claro, cuando es un caso así, está ayudado con computadoras, ¿no? Nadie se puso a escribir 300 hojas de... Sí, están ellos con una computadora que chequea todo bien. Claro. O sea, alguien se siente a programar la cadena de implicaciones, tendrías que hacer esto y la computadora lo escribe todo y lo chequea. Claro. Pero tal vez en algún futuro con suficiente machine learning y los matemáticos también nos quedamos sin trabajo. Bueno, el día que los matemáticos se queden sin trabajo, creo que no queda un trabajo para nadie. Y dependiendo si ves como la computación como parte de la matemática o no. Claro. Medio que no. Entonces vos como parte, bueno, por ahí retrocediendo un poquito, por un lado estabas contando cómo fue que fuiste llegando a la resolución de que querías dedicarte a la matemática. No sé si eso lo das por cerrado esa historia o si te interrumpían de antemano. Yo diría que sí. Lo único que agregaría es que cuando empecé la carrera fue medio chocante tal vez como el preconcepto que tenía de lo que quería que fuera la carrera y lo que realmente fue. Uh-huh. Porque esta idea de que la carrera iba a ser como esto de resolver fórmulas o cosas así. Sí. Y después termina nada que ver. Termina siendo la mejor descripción que puedo dar es te dan herramientas para resolver problemas. Uh-huh. ¿Vos te imaginabas que la carrera iba a ser como toda una cadena de implicancias perfectas, como decías recién, pero terminó teniendo más lenguaje coloquial? Sí, eso también creo que pasó. Uh-huh. Como que pensás que todo encadena súper perfecto y termina pasando que no. Tenés baches. Ningún bache es muy difícil de saltar por cuenta propia. Sobre todo los baches más grandes aparecen más hacia el final de la carrera. Uh-huh. Y ahí es donde uno ya tiene más valentía para saltarlos también, ¿no? Claro. Muchas veces te dicen, bueno, esto no lo vamos a ver, pero es una pavada. Pero para esa altura ya tenés confianza suficiente como para decir, sí, esto es una pavada. Que a diferencia de al principio de la carrera, que si te dicen que eso es una pavada, no tenés ni idea de cómo empezar. Uh-huh. Te vas a llorar al baño. Sí, más o menos. ¿Qué tan fácil es encontrarse con temas para investigación? Cosas disponibles. Cosas disponibles hay muchas. Uh-huh. Nunca te vas a quedar sin cosas realmente como para hacer. Hay una página web con tipo problemas matemáticos no resueltos, recompensa $1.000.000. Eso en algún sentido muy concreto existe. Uh-huh. Los famosos problemas del milenio. Que, bueno, eran 7, ahora ya son 6. Uh-huh. Uh-huh. Alguien se llevó el premio, el gordo de Navidad. Alguien se llevó... Bueno, no se lo llevó el gordo, pero se lo podría haber llevado. Uh-huh. ¿Era un ruso, puede ser? Que rechazó el... Que rechazó el premio, exactamente. Porque sostiene que el dinero, igual que los números, son un invento imaginario. No, es bastante polémica la historia sobre este tipo. Principalmente porque, bueno, contamos toda la historia del principio. Dale. Los problemas del milenio son 7 problemas que el Instituto Clay de Matemática, ahora no me acuerdo si es de Cambridge o es de Oxford. Del Reino Unido. Están del Reino Unido, eso seguro. Dijo como, bueno, estos son los 7 problemas más importantes del nuevo milenio. Los hizo en el año 2000, exactamente, creo. Medio pronto para decir que va a ser importante los siguientes 1000 años, ¿no? Sí, un poco pretencioso. Medio que estoy inspirado por un matemático importante, Hilbert, que en el 1900 como que agarró, si mal no me equivoco, 28 problemas. Sí. Y hizo una cosa muy parecida, solo que no puso un premio. Solo que dijo, estos son los problemas más importantes del próximo siglo. Y le doy un abrazo al que los resuelva.
Le doy un abrazo al que lo resuelva. Pero realmente resultaron ser problemas re importantes. Sí. Algunos de ellos todavía están abiertos, incluso, 100 años después. O sea, que los problemas del milenio sean 7 significa que esos 28 se resolvieron, o al menos 21. No, creo que 1 o 2 de los que había dado Hilbert en el 1900 son problemas del milenio. Y muchos de los otros, creo que dependiendo de cómo... Porque Hilbert los formuló de manera medio vaga. Sí. Y algunos como que, dependiendo de cómo interpretás la pregunta de Hilbert, están resueltos y algunos no. Hay muchos que están resueltos como al pie de la letra. Y hay otros que están como, bueno, sí, pero más o menos. Es porque no hay premio. Si no, se hubieran puesto las pilas. Probablemente. Pero bueno, los del milenio eran 7 problemas que el Instituto Clay dijo, bueno, si alguien resuelve uno de estos 7 problemas, le pagamos $1.000.000. Y el único que está resuelto hasta ahora, que es el de la conjetura de Poincaré, todos los demás están abiertos. Pero, o sea, bueno, debe haber gente que trabaja activamente en algunos de esos problemas, pero como que la gran mayoría de esos problemas están considerados que son problemas tan difíciles, realmente tan difíciles, que no tiene mucho sentido ponerse a tratar de resolverlos hoy en día. Podés intentarlo en algún sentido, pero es como buscar, bueno, quiero curar el cáncer. Un eslogan marketingero como quiero curar el cáncer no tiene mucho sentido. Digamos. Hay muchos tipos de cáncer diferentes, no vas a poder curar todos los tipos de cáncer que existen. Es una tarea demasiado titánica. Claro, demasiado ambicioso. Como que tenés que construir el puente primero y pasito a pasito, ¿no? Exactamente. Entonces, la gente más sensata apunta a hacemos cosas relacionadas con estos problemas, pero resolver en sí el problema no es algo que estamos atacando activamente, como que lo atacamos medio por los costados. Claro. Y a veces cada tanto aparece algún avance nuevo que vos decís, ok, como gracias a que hicimos todo este puentecito antes, podemos empujar un poquito más lo que sabemos ahora del problema. Claro, ir reduciéndolo, ponerle el problema un poquito. Ir reduciéndolo, o el problema más importante de los 7, o el que es considerado el más importante, sí, que es la hipótesis de Riemann. Bueno, ese es uno de los que Hilbert ya había dado 100 años antes. Sí. Alguien había hecho la cuenta hace algunos años, habría que actualizar la cuenta, pero alguien ha dicho que si uno prueba la hipótesis de Riemann, no solo se lleva $1.000.000 del Instituto Clay, pero si uno recolecta todos los premios que uno eventualmente ganaría, porque el problema es tan importante y tan famoso, llegaría como a tal vez $6 o $7 millones, una cosa así. Pero hay mucha gente que es un problema tan difícil y tan importante, que hay gente que incluso hace matemáticas suponiendo que ese problema ya está resuelto. Claro. Pero el problema se llama conjetura de Riemann, ¿no? Hipótesis de Riemann. Hipótesis. No se puede llamar hipótesis, sino conjetura, pero es una conjetura, sí. Claro. Que es básicamente asumir tal cosa es verdad y... Claro, asume que cierta cosa es verdad, exactamente. Es una cosa medio rara, que tiene que ver con números complejos, de hecho, pero tiene que ver con números primos, en realidad. Y de hecho es gracioso porque ni los matemáticos saben mucho esta anécdota, pero menos aún es conocida para la mayoría de la gente. Es que... O sea, la hipótesis se llama hipótesis de Riemann porque Bernard Riemann fue el tipo que la formuló. Y justamente en el libro, o creo que es un libro que habla sobre esta relación entre números complejos y números primos, medio que deja pasar la hipótesis de Riemann medio como algo medio al pasar, como, esto debe ser claramente cierto. Y vale la pena decir que Riemann debe ser de los más engreídos que hubo jamás. Sí. Y llegó a decir en un momento que ustedes tráiganme los teoremas y yo les traeré las demostraciones. Okay. Y es muy gracioso que uno de los problemas más importantes tenga su nombre, digamos, como que nunca lo puedo probar. Pero tampoco se calentó mucho por probarlo, por lo que contás. No sé si es que nunca se calentó mucho por probarlo. Tengo entendido que en el libro donde lo formuló, lo dejó medio al pasar. Y ya el trabajo ese ya es tan importante que como que no sé si siguió trabajando en eso o simplemente tal vez intentó probarlo y nunca dijo nada al respecto. Claro. Pero tirame cuál es la hipótesis, yo seguro te la resuelvo. O sea, vos tirame la hipótesis. Sí, o alguno de nuestros oyentes en Reddit seguro tiene la posta. La hipótesis de Riemann, la manera más común de formularla es hay una función que se llama la función Z-Riemann, que nada, es una fórmula medio rara. Tiene que ver con una serie. Está en Netflix. Está en Netflix, también conocido como Wikipedia. Y la hipótesis de Riemann tiene que ver con cuando esta función vale 0. Entonces hay unos ceros, que eso los conoce todo el mundo, que son en los enteros negativos, vale 0, -1, -2, ¿sí? Todos esos vale 0. Sí. Todos esos son fáciles, ¿no? Los llaman ceros triviales. La palabra trivial en matemática a veces se usa para muchas cosas distintas, pero tiene que ver como que es fácil. Sí. O algo que es obvio, ¿no?
Es obvio, es fácil, o tiene poco contenido, pero con la hipótesis de Riemann se pregunta por otros ceros que no se sabe bien dónde están. Y la pregunta es si, justamente lo que decía es, la función esta es una función que es de los números complejos. Entonces, los números complejos tienen una parte que es como un número real y tienen otra parte que es un número imaginario, ¿sí? Y lo que dice la hipótesis de Riemann es que todos los otros ceros, los que no son los triviales, ¿no?, tienen parte real un medio. O sea, están justo, si uno los mira en el plano complejo, ¿no?, porque uno puede representar los complejos, de la misma manera que uno puede representar los reales con una recta, uno puede representar los complejos con un plano. Entonces, si uno mira los números complejos en este plano y dibuja una línea horizontal, vertical sobre el un medio, entonces la hipótesis de Riemann dice todos los ceros de esta función rara están justo en esa línea, están todos parados sobre esa línea. Y esto parece que un problema medio que no tiene nada que ver con nada, pero lo que prueba Riemann esencialmente es que esta función que él define, función z de Riemann, no por nada tiene su nombre, tiene que ver con qué tan separados o qué tan juntos están los números primos entre todos los números. Claro, pero no es como el santo grial de la distribución de los primos, si se descubre así. No, hay cosas más fuertes que la hipótesis de Riemann, pero es muy fuerte, es como de lo más fuerte que se conoce. Ajá. O sea, es la primera barrera para entender un poquito mejor los números primos. Claro. ¿Por qué son tan importantes los números primos y su distribución? Se usa mucho en criptografía. Hoy por hoy se usa mucho en criptografía, y diría que hoy por hoy es la parte más importante por la cual a uno le importan los números primos. O sea que si se resuelve la hipótesis de Riemann, tendría un efecto... ¿Se cae todo? ¿Se cae el sistema? Bueno, había una serie que se llamaba Numbers hace varios años, que era un policial. Eran dos hermanos, que uno, el mayor, era como agente del FBI o algo así. Sí. Y el menor era matemático. El menor se da cuenta que lo puede ayudar al mayor haciendo modelos matemáticos, qué sé yo. Sí. Y hay un capítulo justamente en el cual hay un tipo que le secuestran a la hija y el tipo estaba por resolver la hipótesis de Riemann. Ajá. Y justamente le secuestran a la hija porque así podían ver la clave de encriptación de todos los bancos del mundo. Sí. No es tan así, pero es un poco así. Yo no conozco tanto de teoría de números, desgraciadamente, pero permitiría realmente entender, por ejemplo, qué tanto tenés que esperar. O sea, si encontrás un número primo, ¿no? Hasta ahora, como los estimados para encontrar dónde está el próximo número primo son medio brutales, en el sentido de que te da un rango amplísimo. Te da un rango muy grande de cuánto tenés que esperar para que aparezca el próximo. Y es medio raro, ¿no? Porque tranquilamente puede ser que aparezca 2 después. Claro. O sea, puede pasar 2 después o puede aparecer muy lejos. Sí. Entonces, lo que hace la hipótesis de Riemann es refinarlo a una cota bastante más sensata de cuánto tenés que esperar para que aparezca el próximo. Claro. En promedio, ¿no? O sea, como tranquilamente puede ser que aparezca 2 después. De hecho, también es otro problema abierto re fuerte. Ese ya tiene muchos años, tiene 2300 años abierto. ¿Cuál? ¿El de cuándo va a aparecer el próximo primo? Claro, o sea, si vos tenés un primo, es impar, ¿no? Salvo que sea 2. Sí. ¿no? 2 es el único primo no impar. Sí. Puede ser que el próximo primo seguro tiene que al menos aparecer 2 después, ¿no? Porque si un número es impar, el siguiente es par, el otro vuelve a ser impar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces pasa que 2 números primos aparecen como consecutivos, salteándose uno, ¿no? Consecutivos en el sentido de que se saltean solo un número. Sí. Sí. Esos primos se llaman gemelos, porque están como uno como al lado del otro. Y, o sea, una primera pregunta es, ¿pasa muchas veces? La respuesta es sí, pasa muchas veces. ¿Ah, sí? Y la siguiente pregunta es, bueno, pasa infinitas veces. Y no se sabe. Y ese problema está abierto. Claro. No se sabe. Y es un problema como, parece en algún sentido fácil, pero es re difícil, es muy, muy difícil. ¿Eso tiene un nombre también, ese problema, digamos? Se llama la conjetura de los primos gemelos. Ajá. No tiene un nombre demasiado sofisticado. ¿Y es un problema del milenio? No es un problema del niño. Pero justamente porque no tiene tanta aplicabilidad, al menos. Claro, solo te diría si hay infinitos o no, pero no te dice dónde están, digamos, ni con qué frecuencia. No, por ejemplo, exactamente. Pero también hay una cosa medio rara que pasa, que esa es la parte un poco más difícil de medir la aplicabilidad, que tiene que ver con muchas veces resolver problemas le permiten a uno desarrollar herramientas nuevas para resolver problemas. Claro. Y esas herramientas nuevas te sirven para otros problemas después. Entonces, como que muchas veces uno lo que termina haciendo es, como que tiene problemas que usa medio como de testeo para chequear herramientas nuevas, como a ver, che, esta herramienta funciona o no. Como, bueno, tenés este problema medio para testearlo. Y después, bueno, ya está, desarrollé una herramienta nueva, con este caso medio de juguete, que tal vez no era tan aplicable, pero que era una pregunta interesante per se, como que lo pudimos resolver, pero ahora ya desarrollé una herramienta nueva, entonces esta herramienta nueva me sirve para otras cosas. Sí. Y un poco pasó eso con el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat era un problema que había formulado Fermat hace muchos par de siglos,
Y hacia mediados del siglo pasado nadie le daba mucha bola porque no era un problema que tenía mucha aplicabilidad realmente, como que no tenía mucho interés propio per se. Pero el tipo que lo resolvió finalmente, Andrew Wiles, en el 92, como que se dio cuenta que pegando varias cosas que parecían que no tenían nada que ver, volviendo al mismo motif que hablábamos antes de relacionar cosas relacionadas, se dio cuenta que lo podía resolver. Y en el proceso como creó un puente muy importante sobre áreas que parecían que no tenían nada que ver. Y gracias a eso se creó un montón de matemática nueva y que súper aplicable. Claro. A pesar de que no tiene una aplicabilidad muy concreta en sí. A veces es difícil igual medir eso, de qué tanto... O sea, cómo saber si es un problema es bueno como para testearlo o no. Como que tal vez es medio de juguete y nadie se dio cuenta. O tal vez no, tiene algo más importante metido adentro. Uh-huh. ¿Quiénes, si es que existen, quiénes serían las superestrellas del mundo de la matemática de hoy en día? Yo soy medio malo para estas cosas. ¿Sí? Pero, ¿Cuáles tenés tatuados? ¿cuál tengo tatuadas? Como en matemática no existe el premio Nobel, porque Nobel pensaba que la matemática como que no merecía tener un premio para sí propia porque era como que trabajaba solo para sí misma o algo así. Flojo. Pero hay varios premios importantes en matemática. Pero el que la gran mayoría de la gente consideraría el más importante en matemática es la medalla Fields, que se da una vez cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemática. Uh-huh. Y se da a 4 personas. O sea, en realidad es como que se da uno por año, solo que se dan 4 a la vez. Uh-huh. Que son distintas áreas, como si mejor película, mejor actor. No. Las únicas condiciones para recibir el premio es, o sea, alguien te nomina, digamos, hay un comité que te nomina supuestamente. Sí. Pero para ser nominado, las únicas condiciones son haber supuestamente hecho un aporte a la matemática muy importante, uh-huh, y tener menos de 40 años. Ah. Ese es el otro detalle importante. Hay otros premios que también son re importantes, que ya no tienen límite de edad. Pero en general gente que ya entra en esos premios ya es gente que como que tiene mucha trayectoria. Uh-huh. Y la gente que gana la medalla Fields es gente como que marca camino, en algún sentido. Uh-huh. Okay. Así que yo diría que si uno agarra la lista de las Fields, como que casi todos esos van a ser personas que aparecen repetidamente en su área. Sobre todo si uno agarra la de hace algunos años, va a haber gente que dice, este tipo fundó toda esta área. Uh-huh. O sea, no solo hizo algo importante antes de los 40, sino que después siguió realmente haciendo cosas nuevas en las áreas que trabajó. ¿Hay una edad clave para la matemática? Tipo los futbolistas, no sé, a los 21 años, o no sé, no estoy... No sé, ese debate es como la medalla Fields a uno lo hace pensar como, realmente tenés que hacer algo importante antes de los 40 y si no, ya está, sos un cualquiera. Es un re problema eso. Digo, para muchos matemáticos como que se sienten re frustrados con, no llegué a los 40, como, claro. O no sé, a los 30 uno se siente que ya está, tipo, como que tengo que hacer algo re zarpado, o si no voy a hacer uno del montón. Uh-huh. Y justo relacionado con esto que hablábamos un poco de los primos gemelos recién, ¿cuándo fue? Hace, no sé, 4 años creo, una cosa así, 3 o 4 años. Había un tipo que ya estaba medio en... O sea, ya era un tipo bastante grande y como... Era un tipo que nada, publicaba en su área y que era conocido, pero no era una eminencia del tema, ni mucho menos. Sí. Y el tipo hizo un avance re importante, justo en tratar de encontrar infinitos primos, así que vienen como pegaditos. Uh-huh. Porque, el de los primos gemelos es como si vienen, hay infinitos primos de a pares, ¿no? Sí. Y hasta algunos años ni siquiera se sabía si había infinitos primos que estuviesen separados una cantidad fija. Claro. No solo no se sabía de 2, sino de ninguna cantidad fija. Ninguna cantidad fija, claro. Y este tipo fue el primer tipo en mostrar que había infinitos primos que estuviesen separados menos de 70 millones. De hecho, el título del paper dice 70 millones, lo cual es medio gracioso. Sí. Pero fue pasar de infinito a 70 millones. Fue un paso infinitamente grande, literalmente. Sí. O sea, él dice que cada 70 millones máximo... Seguro encontrás... Hay primos gemelos. No gemelos. No primos gemelos, sino primos... Hay infinitos primos que están separados menos de 70 millones. Ok. Infinitos primos que están separados. Entendido. Exacto. Listo. Ahí está. Sí. ¿Se entendió? Sí. Claro. Ahora el desafío es achicar si hay infinitos hasta 2. Okay. Creo que después de mucho trabajo de mucha gente, creo que ahora la cota es que hay infinitos primos menos de 1300, una cosa así. Uh-huh. Wow. Porque en realidad lo que hizo el tipo fue... Agarró trabajos que ya había, por Yang creo que se llama, y ponerle mucho esfuerzo y mucho empeño a mejorar todo un poquitito. O sea, todo lo que había lo mejoró un poquitito y como que eso alcanzó. Y después simplemente la gente medio que se subió al vagón del tipo y mejoró un poco más lo que ya el tipo había hecho.
Sí. Y fueron reduciendo todavía más esa cota de 70 millones para abajo. Y el tipo ya era alguien que era considerado como que ya past his prime, digamos, como que no podía hacer nada nuevo después de esa edad. Uh-huh. Hizo un aporte que es súper valioso. Algún premio se tiene que haber llevado. Bueno, seguro que le ofrecieron alguna posición permanente en alguna universidad copada, que ya no es poca cosa. Claro. Qué loco, tipo, para algunos músicos es, bueno, ¿cómo conseguiste este trabajo? Y compuse la música para Star Wars, no sé. Y acá es tipo, bueno, demostré que cada menos de 70 millones... Es una línea de trabajo rara. A mí me surgió una pregunta un poco random cuando hiciste alusión un par de veces a esto de que encontrar conexiones entre cosas que aparentemente son inconexas es uno de los fines, ponele, de la matemática, ¿no? Es como por ahí encontrar la teoría unificadora de la física o en la matemática, algo así. Sí. Y estaba pensando, hablaste de esta pareja que estaban trabajando cosas distintas y encontraron que había algo en común o que están trabajando en realidad en lo mismo. Y mi pregunta random es, ¿qué tan frecuente es el uso de drogas alucinógenas o... ¿cómo se dice? Cambios de la percepción, al menos. Sí, entre matemáticos. Yo para trabajar Sí. no conozco a nadie que use para trabajar. Uh-huh. Uh-huh. Para observar el mundo, para observar conjeturar. el mundo. Para otras cosas puede ser. Uh-huh. O alguno que haya dicho, esta idea se me ocurrió porque estaba fumado, ponele. No, o sea, no que yo conozca. Ok. Pero hay un caso muy famoso de un matemático que básicamente vivía a base de anfetaminas. Uh-huh. Y es el matemático más publicado en toda la historia. Ajá. Que es Erdős. Se escribe Erdős, pero se pronuncia con sh porque es húngaro. Uh-huh. Que de hecho una vez me mostraron una infografía donde mostraba la cantidad de papers publicados según su uso de sustancias. Uh-huh. Y uno tipo estaba la normalidad y después empieza uso muy profundo de cafeína y ves como aumenta un poco y después tipo anfetaminas y ves que aumenta, tipo se vuelve un cohete a la luna. El gráfico de repente sube astronómicamente. Era un tipo que básicamente pasaba semanas enteras sin dormir trabajando. Wow. Este es el número de Erdős, ¿no? La distancia de Erdős. Sí. Exactamente. Que es, Erdős se pronuncia, Pedro. Erdős. Si entiendo bien, es como, o sea, tiene tantos trabajos publicados que es como esta cosa de los 6 grados de separación, que puedes decir, entre vos y, no sé, Bill Gates, podés encontrar hasta probablemente menos de 6 personas que te conectan, ¿no? Y con Erdős creo que hay algo parecido, pero es con publicaciones matemáticas. Si vos publicaste algo... Claro, exactamente. Sí, si vos publicaste con Erdős, entonces tenés número de Erdős 0. Sí. Y si vos publicaste con alguien que publicó con Erdős, entonces tenés número de Erdős 1. Y así sucesivamente. ¿Vos conocés tu número de Erdős? Creo que no. Debe estar... te iría a decir que es 6. Sí. Tal vez es 5. O tal vez es menos incluso. Pero se espera, es parecido a lo de los grados de separación, que se espera que sea 6 más o menos. O sea, como máximo. Depende un poco del área. Tipo, en algunas áreas estimo que debe ser bastante más bajo. Sí. O sea, Erdős murió hace muchos años, así que ya 0 es imposible. Y creo que hace poco pasó que ya es imposible tener 1 también. Ajá. Porque ya todos los Murieron. que publicaron con Erdős creo que también ya murieron. Claro. O se retiraron. Claro. Así que creo que tener 2 ya debe ser bastante difícil. Así que 6 suena razonable para la gran mayoría de la gente que publica hoy en día. Aparte, encima, el tipo publicó en áreas bastante separadas. Publicó mucho en un área, pero publicó un poquito en otras áreas también. Uh-huh. Entonces, como que tenés gente como áreas completamente separadas, como que tal vez tienen número de Erdős relativamente bajo. Claro. Hoy en día es más bien raro eso, ¿no? Porque, digamos, los matemáticos clásicos, ¿no? Como decís, no sé, Gauss. Sí. Que es como, no sé, el dios de la matemática. Más o menos, sí. O sea, el tipo era, ¿cómo se dice? Un generalista, ¿no? O sea, estaba como... Sí. Tenía un pie... Sí. O sea, tenía muchos pies, más de 2 pies. Sí. En cada área de la matemática que existiera en ese momento, ¿no? Sí. Hoy en día es mucho más raro eso. Claro. Pero también la matemática también se expandió de una forma gigantesca. Sí. O sea, y no solo eso, sino también que como que es un poco engañoso. O sea, no es desmerecer los aportes que hicieron estas personas, ¿no? Pero a medida que el tiempo pasa, las frutas más bajas la gente las va recolectando, ¿no? Claro, entonces, sí. Los problemas a medida que el tiempo avanza se van poniendo cada vez más difíciles. Sí. Y eso también requiere como sentarse más a entender el problema, lo cual hace que tenés que dedicarle más tiempo a un problema y no a otros, ¿no? Entonces, eso también dificulta la pluralidad de áreas a las que uno le puede dedicar en general. Claro.
Sobre todo cuando tenés gente que ya aún dedicándole mucho tiempo a una sola área no resuelven problemas súper regularmente. Debe ser frustrante a veces, ¿no? Porque imagino que puedes invertir mucho tiempo y esfuerzo en un área transitando un camino que al final es un callejón sin salida, ¿no? Por ahí. Sí, a veces no es solo eso, sino es pasar mucho tiempo chocándose la cabeza contra la pared para después de mucho tiempo hacer una pequeñísima grieta. Claro. Pero a veces con esa grieta ya te alcanza para un montón. En mi experiencia personal al menos, pasas mucho tiempo que parece que no haces nada, no estás avanzando en ningún sentido. Sí. Y termina siendo como abrir una grieta en una represa, como que se abre un poquitito y de repente empiezan a salir cosas. Claro. Pero ese proceso es medio que se repite, como eventualmente el agua para de fluir y hay que volver a chocarse la cabeza contra la pared. Pero siempre hay una intuición de que hay algo, ¿no? Siempre hay una intuición de que hay agua del otro lado de la pared, ¿no? Sí, es que eso es lo único que te mantiene un poco más sano, porque en los momentos en los que perdés la fe de que hay algo del otro lado son los momentos en los cuales te decís, bueno, ya fue, tiro todo esto al demonio y me dedico a vender choripanes. Me pregunto si hay una similitud entre un músico, que los músicos tenemos un poco esta noción de que hay que estar siempre practicando, o si sos compositor tenés que estar siempre componiendo, y no sé, casi que cualquier tiempo muerto deseas estar haciendo música. No sé si con la programación pasa algo similar, que si estás mucho tiempo y no estás tipo escribiendo código. En la matemática pasa algo así, como que te vas a dormir y decís, voy a pensar un poquito más en esto. También pasa que el cansancio físico a veces uno lo siente más en carne propia, porque decís, bueno, como me duelen los dedos, o me duelen los ojos o algo. Claro. Pero a veces pensar es como más difícil de notar que estás cansado. Y uno se engancha en, no, si lo pienso así un rato más, y uno como al mismo tiempo se frustra en, sentís que está tipo en la punta de tus dedos y decís, pero ya me sale, te enganchás y no puedes salir. Y eso es difícil, pero sí, sentís esa sensación de, si te golpeas la cabeza todos los días un poquito, como que en algún momento aparece la grieta. Sentís a veces que avanzás a cuentagotas, pero avanzás. Escuché a alguien decir que la matemática es un lenguaje, ¿no? Es como, si vos sabés inglés, pero no sé, no lees inglés, no escuchás nada en inglés, no hablas inglés, lo vas perdiendo, ¿no? La música y la matemática creo que tienen esa misma característica. Sí, o sea, a mí me pasa de hecho con temas que no toco desde que los estudié. Claro. Que decís, ¿cómo era esto? Tipo, ¿cómo salía esto? Y son temas que, pues si me siento un rato a leer, como que tengo la madurez suficiente como para, como sí, esto me siento y me sale. Pero si me lo preguntás como, ¿cómo hacías esto ya? Y no me voy a acordar, claramente, o me acuerdo con muchos baches en el medio. ¿Se consume matemática de alguna manera, así tipo, no sé si decir recreativa, pero o mirás canales de YouTube de matemática o lees algún texto? Sí, cuando estaba más en la carrera leía un poco más, sobre todo cuando empecé la carrera, leía bastante los libros de Paenza, cuando empezaron a salir. Sí. O sea, cuando se empezaron a volver populares al menos. Están buenos. Y he leído algunos más de gente que... Hay algunos de Pablo Amster, que es docente de la facultad. Uno de los que más me abrió a nivel... Me dio un poco de perspectiva, que es algo que le falta un poco a la carrera, en mi opinión. Hay un libro que se llama Grandes Matemáticos, que son biografías de 20, 30 matemáticos, desde Grecia antigua hasta principios del siglo XX, que está bueno porque te pone muchas cosas en perspectiva de... este tipo era contemporáneo de tal, este tipo era contemporáneo de tal, que a veces uno, mientras está estudiando en la carrera, lo pierde eso y no lo ve. Y más medios modernos, YouTube y ese tipo de cosas. Hay un canal que me gusta mucho y de hecho me da un poco de envidia a veces porque hace un poco las cosas que me gustaría hacer a mí. Es en inglés 3 Blue, 1 Brown, 3 azul, 1 marrón. Vi algunos, sí. Ese tipo para mí hace cosas increíbles. Es muy bueno. Para divulgación de matemática. Hace un trabajo muy bueno en desmitificar un poco qué es lo que hace un matemático. Te quería preguntar, no sé, arrancamos diciendo, no hay tantos matemáticos, uno no se cruza con matemáticos por la vida demasiado, creería, ¿no? Y gente que no es del palo, digamos, ¿no? Por ahí no entiende tanto de qué hace un matemático en el día a día. ¿Te encontrás con gente que tiene una percepción muy errada de lo que vos hacés? Yo muchas veces pienso que mis alumnos, en el CBC o en materias más iniciales, piensan que un matemático está con una calculadora todo el día metiendo números y escribiéndolos en una hoja. Sí. Y hacemos eso. Claro. O incluso gente que piensa que literalmente no puede entender, o sea, ¿para qué sirve un matemático? Porque piensan como, bueno, pero no está, tipo, ya está todo hecho, ya está todo dicho. Siento que hay varias versiones de esas ideas cerradas, pero como que esas dos son las más grandes. Como gente que piensa que trabajo con números todo el día. Claro. O gente que directamente no puede comprender para qué sirve un matemático.
No digo, vos debes conocer a muchos matemáticos y muchos que trabajan como docentes o investigadores, pero otros que trabajan de otras cosas por ser matemáticos, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos puedes tirar así 2 o 3 usos que le da a la gente la matemática? Bueno, hoy por hoy está muy de moda irse a las finanzas. Es lo que paga. Es lo que paga. Hay algunos que también están yendo más para el palo de machine learning o redes neuronales, cosas así. También hay gente que es más, como que directamente va más a un palo más, con mucho más concreto. Por ejemplo, conozco gente que hace desarrollo para satélites. Bueno, cuestiones que tienen que ver con desarrollo de investigación operativa, que es como optimizar trayectos o cosas así, como encontrar un recorrido óptimo para pasar por ciertos lugares o para minimizar la cantidad de tiempo que lleva a consumir ciertos recursos o cosas así. De estos últimos, por ejemplo, el recorrido de la Liga Nacional de Básquet de Argentina lo hizo un tipo de la facultad y está hecho de forma tal que cada equipo tenga que recorrer lo menos posible Mirá. entre fecha y fecha, de forma tal que minimizar no solo los costos, sino tipo el tiempo de viaje que le lleva a los jugadores de ir de una ciudad a la otra. De todos los equipos de la liga. De todos los equipos de la liga. Creo que hay algunas excepciones donde hay que emparcharlo medio a mano, pero a grandes rasgos funciona espectacular. Qué curioso que... ¿Cómo habrá llegado...? Nunca hubiera pensado. Claro, o sea, la Asociación Argentina de Básquet será, no sé cómo se llama. Sí. ¿Lo habrán buscado o cómo habrá llegado a...? Creo que sí, porque el tipo este que lo hizo para la Liga de Fútbol de Chile, creo también. Me pregunto si sería un problema serio que tenían y buscaron a alguien que lo pudiera resolver o si fue que... Es que es un problema, si lo pensás un poco, es que es un re problema porque tenés como el problema de la plata que le lleva para los viajes, ¿no? O sea, tipo, la cantidad de veces que tenés que viajar es tipo plata que tenés que invertir no solo en el viaje en sí, sino en hoteles y qué sé yo. Claro. Después el tiempo, que es tiempo que los jugadores pasan sin entrenar y de tiempo que tenés directamente de logístico, ¿no? De tener que sacar valijas de un lugar, tener que volverlas a otro lugar, Sí. volverte a mover. Como empezás a sumar todas esas cosas y es bastante razonable que se empiece a volver, sobre todo si tenés muchos equipos, se empieza a volver un costo muy grande y como muy engorroso. Claro. Más si creo que había casos donde tipo un equipo que era, no sé, ponle de Córdoba, tenía que jugar una fecha en Córdoba, después una fecha en Bahía Blanca y después una fecha en, no sé, en Santa Fe. Y todo en un lapso de menos de, no sé, 3 o 4 días. El equipo de repente no tenía tiempo ni para descansar. Claro, sí, llegan destruidos. La parte difícil es darse cuenta de que ese problema le puede atacar un matemático, tal vez. Claro. Es un problema, digamos, de la comunidad matemática. Debería ser fácil para alguien darse cuenta que es un problema re matemático ese. Sí. Pero la gran mayoría de la gente no lo pensaría como un problema de matemática. Claro. Claro, se me ocurre más como que para una empresa contratar a un matemático full time por ahí es demasiado, pero por ahí está bien tener como una consultoría de matemática. He escuchado gente que trata de armar consultorías de matemática para cosas así. Claro. Por ahí es más fácil enmarcarlo dentro de un ingeniero o algo así, como alguien que hace uso. Claro, uno pensaría más en algo en esa línea. Hoy por hoy tal vez alguien más del palo de programación o cosas así incluso. Claro. Pero Sí, yo no sé nada de ponerle de administración de empresas y ese tipo de cosas, pero no sé qué tan común es que alguien piense en una consultoría de matemáticos. es que, por eso la línea de fondo que me gusta marcar es como que uno se vuelve bueno en resolver problemas. Entonces, Sí. si la moraleja de fondo es, che, tengo este problema y como que no hay ninguna razón por la cual pensar de, bueno, ¿qué enfoque matemático le puedes dar a resolver este problema? Y en general siempre hay una, digo, porque como hay tanta variante entre qué se puede plantear o qué se puede intentar hacer, que tal vez no llegás a la mejor solución, pero empezás a vislumbrar tipo cosas que podés hacer para llegar a la solución. Uh-huh. Por ejemplo, uno cuando ve derivadas integrales, como que parece que no tiene nada que ver, tipo, ¿para qué me interesa esto? Pero una de las primeras aplicaciones que usa derivadas es para encontrar máximos y mínimos de cosas. Y eso justamente es como, bueno, tipo, quiero minimizar costos o quiero mejorar rendimiento. Y eso es tipo, bueno, es derivar. Es tan simple como eso. La razón de que eso es fácil es que hay toda una buena teoría de matemática alrededor que hace que eso sea fácil de hacer. Entonces, como que hay un juego ahí de desarrollar teoría vino bien para que resolver este tipo de problemas que a priori podrían ser difíciles terminen siendo fáciles. Claro. Vos, Pedro, en tu día a día tenés que, tipo, ¿alguna vez usás derivadas integrales programando? No. La compu lo hace por vos, seguramente. Es que no trabajo en ese tipo de problemas. Estaba pensando si algo tiene que encontrar un máximo o un mínimo. Ese tipo de cosas sí debe pasar.
No, al menos en el tipo de trabajo que hago yo no se da demasiado. O sea, que necesite usar ese tipo de matemática. Es más común que tenga que usar, digamos, algoritmos, que era lo que explicaba la vez pasada. Sí. Como que tengo que saber más sobre eso, algorítmica que análisis matemático, por ejemplo. Bueno, pero en la música, tipo, usar matemática es algo que se hace todo el tiempo. Para el procesamiento de señales, Claro. es matemática. Sí, que tampoco la uso conscientemente, digamos. No lo usas conscientemente, pero digamos, alguien la tuvo que usar, digamos, Sí. para diseñar el pasabajos, pasaltos, pasamedios. Ujú. Sí, de hecho yo siempre tengo como la asignatura pendiente de entender cada vez un poco mejor todo aspecto del audio, digamos, y tengo esos libros gordos que me esperan ahí al lado de la cama. De hecho te iba a preguntar si conoces el libro Gödel, Escher, Bach. Sí, ese libro de hecho, no lo nombré antes, pero sí, fue uno de los libros que me abrió un poco la cabeza. ¿Lo leíste entero? Lo leí casi entero. Esa es una de las preguntas claves, como conoces y lo terminaste. Creo que nadie en el mundo lo terminó ese libro. Me salté una parte, pero lo leí hasta el final después de saltearme esa parte. Wow, bueno, te felicito. Como a 3/4 del libro hay una parte donde se pone un poco pesado hablando de cosas de biología. Me resultó muy denso y me lo salté. Sí. Y aparte, el tipo medio que te obliga a ir haciendo ejercicios a medida que lo lees. Sí. Como que si no, no sirve. Sí, O sea, Te da tarea. no solo es un libro densísimo y gigante, sino Sí. que hay tarea Hay tarea. y la fuiste haciendo. ¿De qué trata el libro? Es difícil decir de qué trata el libro. Yo sí lo resumiría en una palabra, que es la mejor manera en la que se me ocurre resumirlo. Es un libro que trata sobre recursión. Ajá. Sí. Porque el motivo del libro habla del teorema de Gödel, que podemos hablar de qué trata, es una madriguera de conejo, pero podemos hablar del teorema de Gödel. De la música de Bach y de las pinturas de Escher. No sé si lo ubicás a Escher. Sí. El de las geometrías Las escaleras. imposibles, escaleras Claro, invertidas y exactamente. cosas Sí, así. las escaleras invertidas. Cascaditos. esas cosas. Sí. El tipo va trazando paralelismos entre las tres cosas a medida que va avanzando el libro, pero el motif recurrente, por ponerlo de una manera, es la recursión. Sí, es casi un trip también medio de Sí. falopa, porque el tipo casi que está queriendo... O sea, yo no lo terminé y te mata un poco el libro, Te mata un poco el libro. pero me da la sensación de que lo que él quería demostrar, o casi sentía que había demostrado, si lográs terminar el libro, él dice, si vos llegas a entender esto y hacer los ejercicios, vas a entender que el origen de la conciencia es la recursión. Una cosa así, dice, ¿no? Como que la No me conciencia... acordaba de eso, pero puede ser. Es casi como si Dios, la Sí. vida y la conciencia provienen en la recursión matemática, una cosa así. Sí. Aparte, la manera en la que está escrito el libro es muy rara también. Porque cada capítulo está precedido por una mini obra de teatro Sí. en la que Con hay Aquiles y la... hay dos personajes recurrentes que son Aquiles y la tortuga. Sí. Aparecen otros personajes a medida que avanza el libro, que viene de la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la que, o sea, Aquiles y la tortuga corren una carrera, Ujú. pero supongamos que la tortuga empieza, no sé, 10 metros adelante de Aquiles, Sí. porque Aquiles le da ventaja a la tortuga. Pero el problema es, suponete que la tortuga corre a 1 metro, no sé, por minuto o lo que fuera, y Aquiles corre a, no sé, a 5 metros por minuto. Ujú. Entonces, si la tortuga está a 10 metros adelante, entonces pasa 1 minuto y la tortuga avanzó 1 metro, Sí, pero Aquiles avanzó 5. sí. Después de medio minuto, Aquiles avanza un poco y la tortuga avanza otro poco. Y después, si le dejas otro, no sé, 1/4 de minuto más, la tortuga avanza otro poquito más y Aquiles avanza la mitad de lo que le falta. Entonces, si cada vez vas reduciendo el tiempo a la mitad, como que a Aquiles siempre le falta un poquitito para llegar, Ujú. pero pareciera como que nunca llega. O sea, no solo que nunca alcanza la tortuga, sino que parece que nunca alcanza al lugar de donde la tortuga empezó, ni siquiera. Claro. Entonces la pregunta es tipo, ¿cómo es que Aquiles le puede ganar a la tortuga si nunca pasa la tortuga? La cuestión es que en el infinito sí lo alcanza, porque cada vez los pasos se van haciendo cada vez más cortitos, ¿no? Claro. Entonces uno puede hacer los infinitos pasos. El libro empieza ya planteando esta paradoja y usa a Aquiles y a la tortuga medio como personajes recurrentes en introducir los temas de cada capítulo. Después aparece, me acuerdo, un cangrejo, después aparece un hormiguero. No un oso hormiguero, es un hormiguero. El hormiguero es el personaje. Muy metafórico todo. Sí, porque en un momento empieza a hablar de que el todo es más que la suma de sus partes. Ujú. Entonces, como que un hormiguero es más que las hormigas. Claro. Es como un Entonces, ser como que el vivo. hormiguero tiene entidad propia más allá de cada una de las hormigas. Claro. Entonces están las hormigas y después está el hormiguero.
son niveles diferentes Claro. de conciencia. Claro, es como el cerebro. Claro, y Están las neuronas, las neuronas. pero las neuronas de por sí no piensan. El cerebro Claro. sí. Sí. O bueno, cada célula directamente, ¿no? Claro. O sea, Y cuando terminaste el libro, ¿sentiste que habías tenido así un despertamiento, un insight hacia la... no sé si eso... Es yo para saber si lo sigo leyendo o si ya me doy por vencido. O sea, el libro está bueno en ir introduciendo muchas cosas que uno hace en matemática y también está bueno a modo de preguntarse, tipo... Por ejemplo, en un momento habla mucho sobre inteligencia artificial Sí. y como que se pone muy filosófico de qué es la conciencia como a nivel de filosófico, ¿no? Ujú. Pero también a nivel de... O sea, querés modelar de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es lo que querés modelar? ¿Qué querés buscar? Tipo, ¿qué significa la inteligencia artificial? Como a nivel de cómo programás inteligencia. Como mucho más pragmático, ¿no? Mucho más directo. O sea, sí, para entender mejor qué es lo que... Tipo, qué es lo que querés programar, como te estaría bueno entender hacia dónde vamos, ¿no? Claro. De hecho, sé que el autor es Douglas Hofstadter, creo que ganó un Pulitzer por el libro, de hecho. Tiene otro libro más, que ahora no me acuerdo, el título es larguísimo, es algo así como el estudio de la conciencia de no sé qué cosa, tiene como 30 palabras el título. Y justamente habla mucho sobre inteligencia artificial. Y tengo ganas de leerlo ese libro en algún momento, pero también es uno de esos libros. El libro de Lescherbach debe tener fácil 600 hojas. Ajá. Es un librazo así como tremendo. ¿Cuánto tiempo te llevó a leerlo más o menos? Creo que lo leí a lo largo de un año, ponele, una cosa así. Claro. Como que la parte de la obra de teatro se lee fácil, porque como que los personajes medio interactúan jocosamente. Todo el libro está en tono bastante jocoso, no es súper serio en ningún momento, diría yo. O sea, tiene momentos donde hace preguntas que son más pesadas, pero no es tipo, qué pesado. O sea, sí tenés que estar como en un estado de ánimo particular para leerlo, Claro, tal vez. seguro. Yo en el momento que lo leí me resultaba muy divertido leerlo. Ujú. Y sí, también te deja estos ejercicios como para pensar. Son todos ejercicios mentales. Como... Son ejercicios del estilo como... Yo el que más me acuerdo, que es el de uno de los más populares, es como un jueguito donde te dice... Te da 3 letras, la M, la U y la I. Sí. Sí, yo lo hice también. Te da reglas para ir pegando, tipo M con U pasa algo, U con I pasa algo, si tenés varias I pasa algo. Y te pregunta si podés empezar de MU y llegar a UI, creo, algo así. Y te deja así, no te dice nada más. Como te dice, bueno, pensalo. Ajá. Y son medio de este estilo, digamos, los cosas para pensar, como che, esto se puede hacer, o cómo, qué tiene que ver esto con esto, o... Acá estoy viendo una lista de los libros publicados por este tipo, por Douglas Hofstadter. Además de Gödel Lescherbach, que se llama Gödel Lescherbach, An Eternal Golden Braid. Después tiene Mathemagical Temas, como matemágicos. Ambigrammy, un microcosmos ideal para el estudio de la creatividad. Conceptos fluidos y analogías creativas. Bueno, no sé. Ese es el de conceptos fluidos y analogías creativas. Ese es el otro que tenía para leer. Hay uno que se llama Soy un loop extraño. I am a strange loop. Ok. El tipo está muy loco, eso seguro. Pero los libros que escribe son muy interesantes. Al menos Gödel Lescherbach es muy interesante. A todo el mundo se lo recomendaría leer. Si tienen el tiempo para invertir en 600 páginas y varios ejercicios. O sea, yo diría con leer los primeros capítulos, Ujú. como que ya te moja los pies bastante. Sí. Porque después, más hacia el final del libro, cuando se ponen conceptos más abstractos de conciencia y cosas así, se pone un poco raro el libro. Pero al principio como que plantea mucho esta cosa de la recursión. Y ese concepto ya está bastante bueno como para masticarlo. Y ya al principio del libro creo que lo arma bastante bien. También el libro ese fue el que hizo que descubriera Bach así más seriamente. Sí. Y me gusta mucho Bach también, gracias a ese libro. Bueno, justo hablamos de Bach un poco el último episodio. Sí. No sé cómo aplica la recursión a Bach, si es que lo hace. Bueno, justamente una de las cosas que dice es como esta noción de armar una fuga o el contrapunto como conceptos de aplicar la idea de recursión, ¿no? Claro. Como que cada voz es una recursión de la anterior. Pero también está el famoso canon cangrejo, que se puede leer al derecho y al revés. Como que pone. Por eso en un momento aparece el cangrejo entre los personajes, porque es el canon cangrejo. Pero que sería un... ¿Cómo se llama? Un palíndromo. Claro. Claro, es un palíndromo musical, Ah, mira. de alguna manera. Esta pregunta en realidad se la robé a Javier, pero no sé si él se acordaba de hacerla.
Yo tengo el doc abierto, así que... Ah, bueno. ¿Hay problemas de la vida cotidiana tuya que apliques matemática o soluciones matemáticas conocidas que más o menos matemáticos usen? Yo había formulado la pregunta así. Cuando estás en el almacén, ¿tenés Sí. alguna ventaja competitiva para sacar cuentas? Bueno, hay una cosa que yo muchas veces hago, que es, no sé si vieron cuando van a comprar rollos de cocina o papel higiénico, Sí. Uf, dificilísimo. re difícil. Mal. Porque si ustedes se fijan, general está el precio y después abajo debería estar el precio Por metro. por metro cuadrado. Claro. Pero a veces no siempre está por metro cuadrado. El metro lineal. o A veces metro, está tipo no por sé. metro lineal, a veces está por metro cuadrado. A veces está mal hecha la cuenta. A También. veces está mal hecha la cuenta. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que hago es hago la cuenta. Tipo, soy medio obsesivo para estas cosas. Sí. Y no es que las hago mentalmente tampoco, las hago en una calculadora, pero sé qué cuenta hacer, digamos. Claro. Quiero pasar todo a metros cuadrados, digo, bueno, calculo el área del rollo y lo divido por el precio. Digamos. Claro, pero lo puedes hacer relativamente rápido, no te Lo puedo perdés. hacer relativamente rápido, tipo, lo pongo en la calculadora y sé qué cuenta tengo que hacer. Y lo hago, y muchas veces me da mucha bronca. Me ha dado bronca dos cosas. Primero, la que más bronca me da es cuando está mal hecha la cuenta. Eso me da mucha bronca. Ujú. Y me da más bronca también que muchas veces están en unidades completamente diferentes. Tipo, uno está calculado en metros cuadrados y el otro en unidades. Tipo, no tiene nada que Claro, ver. cuadraditos de rollo. Como estás claro, es como no me sirve esto. Tipo, necesito algo común para todos. Sí. Y a veces termina pasando que marcas que pensás que son muy caras no son tan caras. Claro. Porque tienen mucho rollo o el rollo es más grande. Sí. Hay un tema que es muy complicado para mí que todavía no tengo resuelto, es el tema de simple hoja o doble hoja. Porque Bueno, como que ahí tenés que ponderar aparte tipo la calidad del papel, ¿no? Porque también Sí. puedes comprar papel de lija o Sí. puedes comprar... Claro. Pero hay gente que dice que hay que comprar siempre simple hoja porque como que el largo que uno suele agarrar es siempre el mismo, entonces Sí, terminas claro. ahorrando. Sí. Sí. Pero, no sé, si te vas a sonar la nariz con un papel simple hoja, lo tenés que doblar en dos, no sé. Pero por ahí si es doble hoja, igual lo doblas en dos. Sí, hay un poco de sutileza a nivel de también qué tanto querés que te rinda con respecto a, bueno, tipo, papel es un poco más suave, pero absorbe un poco más, no sé. Ujú. Ahí ya es un poco más fino, tal vez. Ujú. Ya ahí la matemática por ahí no te salva. No, es simplemente más difícil de cuantificar, digo. Claro. Sí. La parte, entre comillas, mala que tiene la parte de matemática es que como que la mejor manera que tenemos de resolver los problemas es tenés que medirlos de alguna manera. El tema no es que es imposible, es simplemente que es más difícil. Claro. Entonces vos estás en el súper y pelas calculadora y hay 10 marcas distintas y haces rápidamente tucu. No sé si para las 10 marcas, pero no sé, para 2 o 3 ponele que a veces lo hago. Sobre todo para chequear cuando me parece sospechosamente bajo Ujú, el precio de algo, como muchas veces lo chequeo. ujú. Pongo ese ejemplo como a nivel más como usar números, ¿no? Pero como la carrera de matemática medio te moldea un poco la manera de pensar, a veces terminás haciendo cosas matemáticamente sin darte cuenta que las estás haciendo matemáticamente. Como, no sé, querés cortar un alfajor y querés dividirlo entre dos personas. Entonces, cualquier matemático va a decir, bueno, uno corta y el otro elige qué mitad se queda. O sea, si querés dividir algo en dos, entre dos personas, uno corta y el otro elige, es la manera más justa posible Sí. de hacerlo, digamos. Y hay variantes de eso para más personas. Y como, tal vez no es que estás haciendo algo con números, pero eso es algo que me encuentro yo haciendo recurrentemente. Es como, bueno, yo corto y el otro elige. Como que se vuelve algo medio como segunda naturaleza. Claro. Me pregunto cuánto te indignará. No, igual estoy por cambiar de tema. Antes quería preguntarte algo más en estas mismas líneas. No, la pregunta tonta es si cuando vas a comer con amigos no matemáticos y vos sos el único matemático, si siempre te hacen a vos dividir la cuenta y... Por suerte no me ha pasado tantas veces, pero me ha pasado algunas veces y sí, me indigna bastante. Sobre todo porque yo no me considero una persona que sea particularmente rápida haciendo cuentas en la cabeza. Claro. Aparte hoy por hoy, tipo, es como, che, bueno, saca el celular y hacer la cuenta, digo, no es Claro. tan difícil. Lo que te iba a preguntar de cuánto te indigna, por ahí cuestiones de estadísticas, sobre todo ahora con el tema de COVID, que todo el mundo tiene que hacer uso de estadísticas para tratar de entender la dimensión del problema, de los contagios, de todo esto. Sí. Y muchas veces están como mal representadas las estadísticas en los diarios, ponele. Este tipo de cosas no pasa solo ahora, sino que yo me acuerdo una vez un titular en televisión que estaban indignados porque decían que algo debería ser 1 de cada 5 y era el 20%. Es como, 1 de cada 5 es exactamente el 20%. Y
Este tipo de cosas me indigna, pero también es algo como que pasa muy seguido. De hecho, hasta diría que en algún sentido, gran parte de las herramientas que uno hace para hacer matemática o que tal vez uno aprende en el secundario o en el primario incluso, como que siento que en estas últimas épocas se revalorizó un poco, tal vez un poquitito, pero una pequeñísima cantidad. Sí. Pero como que muestra por qué es importante entender una función exponencial. Y bueno, tipo, acá tenés un ejemplo re importante de por qué está bueno entender cómo crece una función exponencial. Tipo, se va al carajo muy rápido. Ya me ha pasado varias veces de entrar a páginas de diarios que dicen el truco matemático que no sabías y es tipo usar propiedad distributiva. Es como, bueno, dale. Claro. Me acuerdo una vez de leer en un diario que el nuevo truco para calcular porcentajes, y el truco es que si querés calcular el X% de Y, puedes calcular el Y% de X. Y si pensás un por ciento como algo dividido 100, sí, puedes asociar el producto de maneras diferentes y te da lo mismo. Y es como, dale, loco, esto es algo que no puede ser no puede ser una nota de un diario esto. Claro. Había visto, creo que en Estados Unidos, había salido una nota en algún lado que hablaba de cuánto había gastado en publicidad para su campaña política un político. Y la forma, no me acuerdo cómo es que estaba expresado el número, pero ponerle que había gastado, no sé, $10 millones o $100 millones. Pero estaba expresado, el número no estaba escrito como, digamos, el número entero, sino de alguna forma que era como, no sé, poner que usaba la letra M para decir millones o... No me acuerdo cómo era, pero que se daba mucho a confusión en mucha gente y un montón de noticieros salieron a decir, este político gastó tanto y en vez de gastar todo eso podría haberle dado $1 millón a cada ciudadano de Estados Unidos. Los noticieros, o sea, como que había hecho la cuenta tan mal que les daba $1 millón por cada ciudadano de Estados Unidos. Y nadie se da, o sea, el mismo error lo repitieron muchos diarios, no sé si diarios, noticieros. Nadie en el medio se da cuenta de que nadie tiene esa cantidad de dinero en el mundo. Sí, no. Bueno, hay un caso conocido de ese estilo, de una cadena de comida rápida en Estados Unidos que quería hacerle competencia a McDonald's. Dijeron, bueno, para hacer una hamburguesa mejor, vamos a hacer una hamburguesa que sea 1/3 de libra, en vez de 1/4 de libra. Ajá. Por el mismo precio. Y no la vendían porque la gente pensaba que 1/3 era menos que 1/4. Claro. Porque 3 es más chico que 4. Claro. Entonces, o cosas del estilo, también en la misma nota que hablaban sobre esta encuesta de esto, habían hecho una encuesta, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, y le preguntaban a mucha gente si le parecía bien que en el secundario se enseñaran números arábigos. Uh-huh. Y muchos decían que no, que estaban indignados, que no se van a enseñar números arábigos en las escuelas. Y es como, qué nivel de no entender, ¿no? Es como... Sí. Esto es algo que creo que creo en la comunidad científica siempre genera mucho ruido, que es... O sea, pasa puertas adentro también, que a uno no le gusta muchas veces admitir que no entiende. Uh-huh. Pero la realidad es que, y esto pasa de verdad, es que como que la única manera de aprender algo es como en algún momento tenés que darte cuenta de que no entendés para poder entenderlo. Uh-huh. Claro. Y para afuera uno muchas veces se da cuenta de que la gente está muy reacia a admitir que no entiende algo para eventualmente darse cuenta que no lo entiende. Dando clases, ¿qué tan seguido te pasa que te hacen una pregunta que tenés que decir, ¿sabes qué? No lo sé o no te lo puedo responder en este momento o que te tienen algo realmente intrigante, no sé. En los años iniciales, creo que nunca, en materias más avanzadas me pasa, y a muchos docentes le pasa. Uh-huh. Hace un par de años di una materia del último año de la carrera de matemática como docente. Uh-huh. En la práctica me preguntaron, ¿y pasa siempre esto? ¿Esta cosa es cierta? Y es como, no tengo ni idea. No sé, me tengo que sentar a pensarlo. Pero también ya ahí la complejidad de los temas ya es... No solo la complejidad de los temas, sino que ya también las personas que tenés como alumnos son más maduros, ¿no? Entonces te hacen preguntas más carnosas. Claro. Yo una vez tuve un docente que decía, como ya a esta altura ya no es un alumno solo, es casi un colega. Uh-huh. Claro. Sí. Entonces, razonablemente, sí, te pasa, digo. Pero te pueden estar preguntando algo que requiere un teorema entero para responder. Claro, sí, o directamente que te preguntan, y esto siempre pasa y es un problema abierto. Claro. Nadie está en la respuesta a si eso pasa o no. Tranquilamente puede suceder eso también. Te iba a preguntar, no sé si tiene sentido que te pregunte o no, o que nos cuentes o no, pero de tu área en particular de estudio, de tu tesis doctoral. Puedo intentar, tengo un chamullo armado, uh-huh, y ustedes me pueden preguntar sobre el chamullo y yo puedo ir expandiendo sobre el chamullo armado que tengo. Dale. Puntualmente en lo que yo trabajo ahora se llama K-teoría. K como la letra K. Uh-huh. Sí.
Viene de que alguien le puso la letra K a algo porque le quería poner clase en alemán. Ajá. Ok. Y clase en alemán se escribe con K. Pero más globalmente trabaja en un área que se llama geometría no conmutativa. ¿Por qué se llama así y qué significan esas palabras? Bueno, geometría, como que todo el mundo puede ser que más o menos tenga una idea de lo que es la geometría, como bueno, Triángulos. triángulos, planos, formas, pero bueno, formas en general. Sí. Y algo particular que pasa con las formas geométricas es que si uno, por ejemplo, agarra una esfera, por ejemplo, en el espacio y se fija las sombras que forman tipo en los planos, van a ser casi todas, bueno, todas van a ser círculos, de hecho. Ujú. Si uno condensa todo eso en funciones, tiene una propiedad bastante particular, que es que todas estas funciones conmutan. ¿Qué quiere decir que conmutan? Que lo que pasa con números típicamente, que si los multiplicás al derecho y al revés, te da lo mismo. Ajá. Sí. Bueno, y hay un teorema muy importante que dice que si uno tiene como ciertas... Tiene como una especie de funciones, no son exactamente funciones en realidad tampoco, pero uno lo puede pensar como una especie de funciones que cumplen esta propiedad, que el orden de los factores no altera el producto. Uno puede reconstruir un objeto del cual esas funciones son las sombras de ese objeto. Ujú. Pero uno paralelamente se puede preguntar de, che, estas cosas que son como una especie de funciones, uno también las podría pensar que no cumplan esta propiedad de que el orden de los factores altera el producto. El ejemplo más prototípico de esto son las matrices. Ujú. Multiplicar matrices al derecho y multiplicar matrices al revés no da lo mismo, son cosas distintas. Sí. Entonces, esas son no conmutativas. Entonces, la pregunta es, si las que conmutan venían de un objeto, las que no conmutan vienen de algo, Ujú. la respuesta debería ser no. Pero lo que uno puede medio abstraer es, bueno, puede pensar que vienen de algo, y el hecho de que estas cosas no están conmutando, lo puedo pensar como que está medio torcido. ¿En qué sentido quiero decir torcido? Es, no solo estás viendo, por ejemplo, la esfera, Sí. sino estás viendo la esfera y, por ejemplo, las rotaciones de la esfera junto con la esfera. Pero todas las rotaciones como a la vez, o algunas rotaciones a la vez. No sé si me explico. Y justamente como estas cosas no conmutan, se lo llama geometría no conmutativa. Ujú. Entonces lo que yo trabajo un poco es en entender estos objetos no conmutativos, que en realidad no son otra cosa que objetos con alguna, lo que uno dice, una transformación o una acción Sí. que le está pasando al objeto a la vez. Javier, veo tu cara de no entendí nada. Sí, es probablemente correcto. Si vos le tirás estos títulos solamente a alguien que estudió la licenciatura en matemática, ¿le es todo familiar? No sé si todo, pero hay muchas palabras que le van a ser familiares. Claro. Va a estar mucho menos perdido que yo. Sí. Sí, seguramente. Pero tengo niveles técnicos del chamullo que tengo armado. Tal vez en este fue un poco técnico, pero la moraleja que me gusta sacar en limpio son dos. Una es, estudio algo de manera indirecta. Sí. No estoy estudiando algo directamente. O sea, no estoy estudiando cómo, tipo, no sé, agarrás los planetas y su órbita y ver cómo evolucionan en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso es un problema que es difícil de estudiar porque cómo interactúan gravitacionalmente todos los planetas es re difícil y es un problema, de hecho, con mucho desarrollo en matemática porque como que uno puede hacer aproximaciones pero no tiene una solución precisa. Ujú. Entonces, en vez de estudiar como el problema directamente, lo estudio indirectamente a partir de este otro objeto que como codifica, de alguna manera, como hace una traducción, ¿no?, entre el objeto este, con cómo va evolucionando, cómo se va mezclando, a partir de unas cosas que son como unas funciones medio raras o unos objetos como abstractos, Claro. Ujú. que son no conmutativos, justamente. Por eso se llama geometría no conmutativa. Y lo que hago justamente en K-teoría es tratar de entender un poco estos objetos, de sacar propiedades que me permitan después, volviendo a traducir para el otro lado, establecer propiedades sobre cómo evolucionan ciertos sistemas o qué propiedades tienen esos sistemas. No sé, por ejemplo, en el tema del caso del sistema solar, por ejemplo, podría ser que a medida que el tiempo avanza, todos los planetas se pegan en uno solo. Ujú. Sí. O no, tipo, eventualmente todos se dispersan y quedan todos separados por todos lados. Bueno, eso tal vez, estudiando este otro objeto, uno lo puede ver, lo puede reconocer de alguna manera, con alguna propiedad. O sea, terminas haciendo como análisis matemático para ver dónde terminan los planetas, por ejemplo, ¿no? Eso sería como más estudiarlo directamente, Ajá. ¿no? Como hacer análisis matemático para ver, tipo, bueno, estudio las ecuaciones de los planetas son estas, evolucionan de esta manera, tipo, derivadas, qué sé yo. Eso sería como hacerlo más directamente. Sí. Esto es como que hace toda una traducción a otra cosa, un lenguaje mucho más algebraico, justamente. Ujú. Y muchas de esas propiedades, no todas, pero muchas de esas propiedades, como que se ven reflejadas en, este conjunto de cosas no conmutativas cumple esta propiedad, no sé. Ok.
Bueno, creo que estamos los dos bastante perdidos, pero... Es justo un área que es re abstracta. Claro. No, Está bien, igual yo me la busqué. O sea, yo te pregunté algo que sabía que no iba a poder entender, pero quería ver. Es un área que es re abstracta, pero a mí la moraleja que me gusta es esa, es que es algo que para mí en matemática me gusta y que es un tema recurrente en todo lo que vamos haciendo, es como de estudiar cosas de manera indirecta. Claro. Te cambio de tema de nuevo. Dale. ¿Qué le dirías a alguien que está por ahí terminando el secundario y está dudando si meterse a estudiar matemática? En general creo que lo que más le diría es, probablemente no es lo que esperes, Uh-huh. pero eso no es algo necesariamente malo. Sí. O sea, hacer matemática no es hacer cuentas con numeritos. Eso es algo que me gustaría tipo súper enfatizar. Sí. Porque de hecho he tenido compañeros que medio terminan dejando la carrera, que me decían, no, tipo, a mí me gusta tipo hacer cuentitas y... O sea, no es que eso está mal necesariamente, pero es mucho más que eso. Claro. Eso es lo que quiero decir. Creo que pasa en cualquier carrera igual. Sí, Esto de que pensás que vas a salir con algún tipo de iluminación y salís con otra. sí. Claro. Lo más importante creo yo es, si te mantenés muy curioso, como que en general te va a ir bien, pero como que es re importante mantener la curiosidad y mantener presente que es eso, ¿no? Que la carrera trata sobre resolver problemas y no sobre hacer cuentitas. Y a veces resolver problemas es mucho más grande, ¿no? O sea, muchas veces se traducen en hacer cuentitas, pero terminan siendo cosas bastante más grandes que simplemente eso. Claro. Pero también, al menos a mí me suena mucho más interesante resolver problemas que hacer cuentas. Sí. Al final del día lo que uno se da cuenta es que uno hace las cuentas porque es la mejor manera que tiene para resolver los problemas. Claro. ¿Qué tan común es, cuando estás con amigos, qué tan común es que salgan temas tipo de matemática? O sea, yo cuando estoy con amigos músicos es como que no podemos evitar hablar de música todo el tiempo. No, a nosotros nos pasa todo el tiempo. De hecho, hace unas semanas hicimos como una juntada virtual con unos amigos y hablábamos de los sistemas de testeo que están haciendo para COVID. Sí. Uh-huh. Y justamente tenemos un amigo que está como tratando de encontrar la manera óptima de cómo testear a gente conjuntamente. Sí. ¿No? En vez de usar un test por persona, desperdicia demasiados recursos. Y parece que el test es tan sensible que si agrupas un montón de gente en el mismo pool, como que detecta que hay uno que está infectado. Uh-huh. Entonces la pregunta era como, bueno, ¿qué estrategia tenés para mejorar la cantidad de tests? O sea, si pones demasiados, como que después encontrás un positivo, pero son tantas personas que es como que te resulta imposible medio identificar dónde está, ¿no? Claro. Entonces como que tenés que encontrar un óptimo ahí de qué recursos usar. Y nos pusimos a pensar de que, de hecho fue medio la conclusión que varias personas sacaron, que se parece mucho a ese problema tal vez lo escucharon una vez de la moneda, de que uno tiene 10 monedas y que una es falsa y que pesa distinto, y una balanza, y en solo 3 pesadas tenés que identificar cuál es la moneda falsa. No sé si alguna vez lo escucharon. Es un problema como... Escuché alguna variante de esto. Bueno, sí. Hay varias variantes. Hay unos que sabés que es más pesado, más liviana, y hay otro que no sabés si es más pesado o más liviana. Y estuvimos, y mi novia puede certificar esto, estuvimos como 45 minutos pensando este problema porque no nos acordábamos la solución. Y a pesar de que buscar la solución en internet es una pavada, tipo hay una página de Wikipedia al respecto, como que estábamos empecinados en que nos tenía que salir la solución. Es una cosa de orgullo matemático. Claro, exactamente. Y nada, lo pensábamos un rato y como que lo empezamos a masticar un poco hasta que nos cansamos y dijimos, bueno, ya fue. Y un amigo mandó un mensaje a las 1 de la mañana, poner una cosa así, Sí. diciendo, si haces esto, esto y esto, y esto es lo que tipo sale. Pero sí, o sea, nos pasa recurrentemente que tenemos conversaciones, o sea, de repente de la nada como que sale a hablar algo de matemática, como que no, es medio imposible de evitar. Uh-huh. Claro. ¿Tu novia no es del mundo matemático? No. ¿Y te pasa que querés hablar, de repente tenés algo matemático en la cabeza y tenés que hablarlo con alguien y estás en cuarentenado con ella y le empezás a hablar de matemática? O sea, sí, más o menos. O sea, a ella me pasa que me pregunta cosas a nivel de... Pero, ¿y esto qué es? Te sentís medio en el momento de...
Tipo, mira, te estás por meter en una... Tipo, no querés que te conteste, claro. Claro, tipo, no querés la respuesta a esto, porque me va a llevar un rato. Y me siento medio como Morfeo frente a Neo en el momento que le dé la píldora, como, mira, te podés tomar la píldora azul y hacer que acá no pasó nada, o te podés tomar la píldora roja y te metes en la madriguera del conejo conmigo. Pero... como en general no me pasa de que como que necesito hablar algo con ella. Sí me pasa de que, esto es recopado y tal vez ella no entiende por qué es tan copado. Claro. Pero en general igual ella como que apoya mi entusiasmo por ese tipo de cosas, entonces no es tan terrible. Está bueno. Bueno, creo que pasó lo que un poco pensé que iba a pasar, que es que mi cerebro está doliendo. Fundió. Está dolorido. Creo que parte del placer matemático es tipo tener un momento de mucho dolor y después como resolverlo y que se te aclare. Pero hay que laburar para eso. Sí, el momento eureka existe, es real. Sí. Cuando hablamos un poco de que es una cosa porque algunas veces uno se siente un poco medio sacrificado, como que está compensado por eso, como que realmente, o sea, no sé si sentís que todo el sufrimiento, entre comillas, tampoco voy a decir sufrimiento porque me parece un poco exagerado, pero sí. como el proceso de llegar a encontrar la solución a algo, no diría que 100% lo vale, pero vale bastante. Pero te debe poner bastante eufórico, ¿no? Sí. Es como, no, esta es la pieza del rompecabezas que soluciona todo. Claro. Y siempre el eureka viene cuando estás andando en bicicleta, haciendo algo nada que ver, ¿no? He tenido de los dos. O sea, una vez, yo me acuerdo una vez durante la carrera que había un ejercicio que no me salía de una materia. Y era como, no me sale. Bueno, ya fue, me voy a dormir. Y estaba en la cama, ya tipo al borde de quedarme dormido. Y se me ocurrió cómo resolverlo. Me tuve que levantar de la cama y reescribirlo para asegurarme que lo había resuelto. Sí. Me ha pasado en la ducha, me ha pasado en un colectivo y obviamente me ha pasado pensando, trabajando, digo. Claro. Eso es lo más común, digo, pero te pasa de los otros también. Sí, la ducha es un lugar mágico para esas cosas. Sí. A mí me mata que en la cuarentena como que falta un poco esos espacios, porque salir a caminar es un lugar donde es un espacio en el que afloran ideas y se decantan cosas y no puedo correr, no puedo caminar y me estoy perdiendo de esos momentos, me parece. No me puedo duchar durante 3 horas. Y ahora, si tenés un calefón, tal vez ahora en invierno puede ir, pero si claro, no, hay termotanque y es chiquito. Es verdad, por ahí hay bajó la fertilidad de ideas en este tiempo. Sí, de hecho, se resiente, sobre todo porque hay muchas veces que los problemas necesitas estar particularmente concentrado. Sí. Y a mí me pasa que en el ambiente hogareño me concentro mucho menos de lo que me puedo concentrar en la oficina. Claro. Porque cualquier huevada es como, me pongo a ver internet un rato. Y tal vez en la oficina siento más presión social de no hacerlo, entonces como que uno se cuadra más. Sí, sin duda. Bueno, mil gracias por tu tiempo. No, por favor. Tu paciencia para muchas gracias, Santi. No, gracias. ¿Tenés alguna red social, Twitter, algo que quieras compartir por si alguien te quiere hacer una pregunta? No tengo Twitter. Tengo recientemente una cuenta de Instagram, pero que es SJJVega. Pero no soy muy ávido de las redes sociales. Bien por vos. Así que desgraciadamente no tengo muchos medios por si alguien me quiere contactar, pero si no me pueden referir preguntas, no tengo problema. Bueno. Sí tengo algo que quiero hacer en algún momento, tengo un proyecto de hacer en algún momento un canal de YouTube de matemática. Qué bueno. Pero tengo que acumular suficientes ideas y tengo que acumular suficiente tiempo, que esa es para la parte más difícil de las dos. Sí, hay que empezar, me parece. Hay que empezar, la parte más difícil siempre es empezar. Todos los youtubers dicen que tienen un primer video muy vergonzoso, así que hay que agarrar y hacer uno. Hay que hacer uno rápido. Sí. Es el famoso, ¿cómo es? Hay que hacer de 10.000 obras malas para hacer una buena. Sí, fail fast. Y también el perfeccionismo es el enemigo de lo bueno. Sí. Que seguro es el enemigo de lo hecho. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, cuando salga tu canal de YouTube va a ser anunciado por acá. Pero bueno, gracias por tenerme y nada, siempre me gusta hablar de estos temas. Si en algún otro momento existe la inquietud,
no tengo problema en volver. Buenísimo. Dale, y ojalá pronto, cuando el COVID pase y cuando Pedro esté de vuelta acá, nos podemos juntar los tres y Sí, totalmente. cortamos una pizza y bueno, uno corta y el otro elige. Después la comemos. Seguro. Seguro que con una pizza se vuelve un problema matemático más complicado, ¿no? Que con un alfajor. Sí. Es más Las complicado. aceitunas hay que dividirlas bien también. El fainá ni hablar. No me van a cagar una aceituna. Bueno, abrazo grande. Mil gracias. Gracias por tenerme. Abrazos. Abrazos.